Muy buenas noches, Dios le bendiga a todos los hermanos en Cristo a esta hora que están en vivo en directo, sí, conectados juntamente, sí, en un mismo sentir. Les saluda el pastor Pablo Solís. Gracias a Dios porque hemos podido llegar hasta este momento, porque hemos pasado este día, sí, hemos podido estar en la iglesia, hemos podido estudiar su palabra y vamos a cerrar este día de esta manera, sí. Tratando un tema importante como todos los temas que hemos tratado, ¿sí? Hasta este momento, esperando también que este tema le sea de gran bendición. Siempre le pedimos sus oraciones para estos servidores, tanto para quien le habla como para su esposa, porque el llevar el mensaje de la palabra no es fácil. El llevar el mensaje de la palabra es bastante complicado, ¿sí? Y por eso le pedimos sus oraciones siempre por estos servidores. Quiero orar mientras se van conectando algunas personas. Quiero orar en este momento para que Dios bendiga este tiempo. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias Señor porque podemos llevar tu palabra, Señor. Gracias Señor porque tu palabra, Señor, está libre, no está presa y podemos llevarla, Señor. Gracias Señor por mis hermanos del otro lado de la pantalla, Señor, que van a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje, Señor, porque se puede predicar, Señor, y puede llegar a muchas personas, Señor, que físicamente no se lo puede hacer, pero que por medio de este sistema puede llegar, Señor, y puede haber salvación para muchas personas. Te pido, Señor, que tú tomes el control de este momento, de nuestras vidas, tanto de mi vida como la vida de allá de mis hermanos y de todas las personas que van a ver este mensaje. Da salvación, Señor, al que necesite salvación. Da salvación, Señor. Da sanidad, Señor, a las personas que estén necesitados de sanidad. Da liberación al que necesite liberación, bendito Dios. Levanta la fe del que esté caída la fe, Señor. Levanta la fe, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga a nuestros hermanos que pueden conectarse directamente en vivo a esta hora. Es una bendición el poder llegar hasta sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuál es la tarea principal? ¿Cuál es la tarea principal de una persona que se convierte a Cristo? Sí, cuando una persona se convierte a Cristo, tiene responsabilidades, así como tiene beneficios, tiene bendiciones. También hay que enseñarle a las personas que tiene responsabilidades. Y una responsabilidad que tiene el nuevo cristiano o el nuevo creyente es el de predicar la palabra de Dios, el de enseñar la palabra de Dios. Lo poco que sabe, ya tiene que ir enseñando a las personas a su alrededor, tanto con su testimonio como también anunciando el evangelio de las buenas nuevas. Esa es la primera responsabilidad que el nuevo creyente tiene, aparte de orar, del estudio de la palabra, de llevar un buen testimonio, es el de llevar el mensaje de las buenas nuevas a las personas que lo necesitan. Y eso que hay que hacerla, no solamente una vez, un día a la semana, eso es en cualquier momento. Puede darse la oportunidad de llevar la palabra del Señor. Cualquier momento es un buen momento, cualquier momento, no tiene que ser un momento precisamente, puede ser cualquier momento el de llevar la palabra. Hay muchas personas que no lo hacen, muchas personas no lo hacen. Muchas personas piensan que esa labor de llevar el mensaje de Jesucristo es solamente del predicador, del pastor, del evangelista o de la persona que está encargada del ministerio de evangelismo. Pero eso es un error que me he dado cuenta, ¿sí? Que son pocas las personas que se atreven a anunciar el mensaje, cuando la responsabilidad es de todos. Toda persona que viene a Jesucristo tiene como tarea, tiene como responsabilidad, tiene como deber el de llevar el mensaje a las personas que más sea posible.
Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros hemos sido llamados a llevar el mensaje de buenas nuevas, de salvación a la gente. Los ángeles no van a bajar a predicar el evangelio. Los ángeles quisieran bajar a predicar el evangelio, pero a ellos no se les ha permitido. Somos nosotros, usted, hermano, mi estimada hermana en Cristo, usted y yo somos los encargados. A veces ponemos muchas excusas, es que no sé, es que no puedo, es que no estoy preparado, pero esas son excusas que muchas veces pone el maligno en la cabeza para no llevar el mensaje. Y no se lleva el mensaje muchas veces, y las personas se mueren sin saber el propósito de Dios para sus vidas y se van a una eternidad sin Cristo, sin salvación, sin vida eterna, se van a un lugar de perdición por siempre. Por eso es necesario llevar el mensaje. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje. ¿Sí? Por eso tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que aprender de las personas que saben un poco más para poder aprender y poder dar, ¿sí?, de lo que hemos recibido a la gente que lo necesita. Allá afuera, en el mundo, la gente está necesitada. Está necesitada. Es el mensaje de Jesucristo, es lo único que puede dar salvación a una persona. Hemos reemplazado, lamentablemente, a la iglesia de Cristo de los últimos 20 años, está reemplazando el mensaje del evangelio con psicología. ¿Sí? Con psicología, igual que el mundo. Y eso no está bien. No me enseña la Biblia eso. La Biblia me dice que el mensaje del evangelio es lo que da salvación, es lo que da sanidad, es lo que da... ¿Sí? No me dice que hay otro medio o otra situación que pueda reemplazar al mensaje de la palabra de Dios. En este último tiempo, sí, tenemos que volver a la senda antigua, a llevar el mensaje de la palabra. La gente lo necesita. Yo quiero leer un pasaje que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Estas son palabras del apóstol Pablo. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Palabra de Dios, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5. Como tema le he denominado predicando la palabra de Dios en todo momento. Predicando la palabra de Dios en todo momento. Así es, mi estimado hermano, ¿sí? La palabra de Dios tiene que predicarse. No se va a predicar sola. No va a venir nadie del cielo a predicar. Somos nosotros los que hemos sido encomendados en esta tarea de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo lo entendió así. Él era un gran evangelista. Él iba llevando la palabra de Dios por todas partes. Una vez que él se convirtió, él era un hombre muy malo, muy malo. Él era perseguidor de los cristianos. Él era un hombre malo, perverso, cuando se llamaba Saulo. Sí, pero después cuando conoció a Cristo, él lo primero que hace es llevar la palabra de Dios a todos los lugares. ¿Sí? Él iba por los pueblos, por las naciones, ¿sí? A la gente, orando por los enfermos, ¿sí? Animando a las iglesias que se iban en ese tiempo fundándose. Él fundaba iglesias, él vivía para Cristo. La Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el apóstol Pablo, él llevaba la palabra a todas partes. Y aquí le está diciendo a Timoteo, que era un joven, ¿sí?, que tenía que llevar la palabra. En el verso 1 del capítulo 4, le dice el apóstol Pablo, dice, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Dice la Biblia que el Señor va a juzgar. Un día habrá lo que se llama el juicio final.
y juzgará a vivos y a muertos. Yo quiero ir un momento al Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Dice así, con respecto a este tema de que Dios juzgará a vivos y a muertos. En Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15 se corrobora este punto. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, la Biblia dice que un día el Señor juzgará a vivos y a muertos. A los que hayan muerto van a resucitar. Igual, así estén muertos, resucitarán, serán juzgados. Y también a los que un día será esto. Va a juzgar, dice la Biblia, según las obras. Según el actuar de las personas, Dios va a juzgar. Pero esto no se está predicando. Yo recuerdo cuando era pequeño esto se predicaba, pero en los últimos 20 años ya no se predica esto. Muchos predicadores lo han borrado de sus Biblias, pero ahí está escrito en la palabra. Dios va a juzgar, y esto cada predicador tiene que anunciar. Y usted, mi hermano, usted tiene que anunciar que Dios va a juzgar a las personas por sus actos. La gente cree que va a quedar en impunidad lo que han hecho. No, nada quedará en impunidad. El juez del cielo no es como los jueces de la tierra. Acá es otra cosa. Acá campea la injusticia. Pero el Dios del cielo va a juzgar todo lo que se ha hecho, incluso hasta la intención del corazón. Y esto hay que anunciarle. La corrupción que vivimos en el país y en el mundo, y muy particularmente en nuestro país, es porque la iglesia no ha predicado. En los últimos 20 años no ha predicado la palabra en las calles, no ha predicado el evangelio de Jesucristo, no ha predicado que viene juicio para la tierra, se ha olvidado de predicar que un día Dios juzgará a los muertos y a los vivos. No ha predicado, y por eso la gente piensa que puede robar y puede hacer lo que quiere porque va a quedar impune. Y muchos incluso son hijos de cristianos, hijas de cristianos que actúan mal porque los mismos padres no anuncian eso en la casa, no le dicen a los suyos que un día Dios va a juzgar, un día Dios les va a juzgar. En las iglesias no se está predicando esto. Dios va a juzgar a vivos y a muertos, nadie se va a escapar. Esto está escrito en la Biblia. Y llegará ese día, tarde que temprano llegará ese día. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿sí?, que el Señor Jesucristo juzgará a vivos y a muertos. Juzgará. Llegará ese momento. Esto hay que predicar aunque a la gente no le guste. A la gente muchas veces quiere que se le predique cosas bonitas o que son agradables al oído. Pero hay que predicar lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia, lo que va a pasar, lo que está señalado aquí, porque esto es verdad. En el segundo versículo dice el apóstol Pablo, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. La predicación de la palabra de Dios no solamente es para el púlpito de los domingos en una iglesia. Lamentablemente esto se ha hecho en las últimas décadas. Se le ha acomodado a la gente de que la predicación de la palabra solamente es el domingo en la mañana especialmente, y de ahí ya no se puede predicar. Pero eso no me enseña la Biblia. La Biblia no me enseña eso. La Biblia me dice que predique la palabra en tiempo y fuera de tiempo, y es lo que se está haciendo en este momento. En este momento ya estoy fuera de tiempo. A esta hora ya no es usual predicar. Domingo 9 y 22 de la noche ya no es un momento para predicar la palabra. Ya el cuerpo como que no da. Sí, pero la Biblia me dice que predique en tiempo y fuera de tiempo. Ya hubo predicación en la mañana, ya hubo predicación el día viernes, ya hubo predicación en otro momento.
pero la Biblia me enseña, predica en tiempo y fuera de tiempo, porque es la única manera que la gente pueda abrir su mente, ¿sí? Pueda abrirse la oscuridad en la mente de las personas que así lo están. Dice, predica la palabra, tiempo y fuera de tiempo. Esto enseña la Biblia, esto enseña Dios, esto enseña el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, hazle ver a las personas, hazle ver sus errores, con paciencia, eso sí, pero hazle ver los errores. Y eso es lo que no se hace, no se le hace ver porque hay el temor de que me vayan a ver mal, ¿sí? Y yo sé de lo que le estoy hablando. Mucha gente se ha ido de la iglesia, se va de la iglesia, no quiere saber nada, porque el mensaje muchas veces no gusta. No le gusta a las personas, a la gente le gusta que le hablen de prosperidad, de que le va a ir bien en la vida, sí, pero eso yo tengo que predicar lo que la Biblia dice, sí, y dice, redarguye, hazle ver a las personas su error, reprende, corrige en otras palabras. No nos gusta corregir muchas veces. Hace 40 años atrás se corregía a los hijos. Se corregía en la iglesia a los miembros de la iglesia. Hoy ya no se hace esto. Hoy se utiliza psicología. Hoy se utiliza psicólogos. El pastor tiene que estudiar para psicólogo y dejar la Biblia a un lado para utilizar psicología. Porque si no la gente se la va a ir de la iglesia. Pero eso no es lo que me enseña la Biblia. La Biblia me dice que corrija a las personas. Que corrija con la palabra. Pero hoy ya no se hace esto. Ni en la casa se hace esto. Antiguamente se corregía a los hijos y por eso es que en los tiempos antiguos no había tanta maldad y tanta delincuencia y no había tanta droga y tanto corrupto. Pero como ahora ya no se corrige a nadie, ya no se corrige a nadie, ni en la casa, ni en la iglesia, ni en la calle, ni la policía prende a nadie, ni se corrige a nadie. Entonces por eso es que vivimos un estado de corrupción terrible. Es un estado es un caos. Nuestro país es un verdadero caos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia no ha hecho su labor. La iglesia no ha hecho su labor. Cuando un país está como está, es que la iglesia no está haciendo la sal de la tierra. No está haciendo la sal de la tierra. La iglesia se ha dedicado a otra cosa. En los últimos 20 años se ha dedicado a sus programas dentro de 4 paredes. Y eso no está bien. La Biblia dice, enseña, hazle ver los errores, reprende, corrige, exhorta. Eso sí, con toda paciencia. Y doctrina, o sea, con doctrina bíblica. No es con cualquier tipo de enseñanza. Es con la enseñanza de la Biblia. Que yo voy a enseñar a las personas, voy a enseñar al adolescente. El adolescente está perdido en estos tiempos, está perdido. Los mismos adolescentes de la iglesia están perdidos. Están perdidos porque cuando uno quiere reprender, cuando quiere exhortar, la misma iglesia sale en defensa de ellos. Hacen cosas terribles, hacen cosas malas y la misma iglesia sale a reprender a la persona que quiere corregir. Entonces, por eso es que los adolescentes están perdidos, los jóvenes están perdidos, porque ya nadie reprende, ya nadie exhorta, porque si, según la psicología eso dice que le va a crear traumas, dice. No, lo que le va a crear traumas al adolescente y a los jóvenes es la cárcel que les espera, es la cárcel. Es las piernas rotas cuando van como locos en una moto y van a parar en un hospital, en el área de traumatología. Eso es lo que le va a causar traumas. El infierno que les espera, eso es lo que le va a causar trauma por toda la eternidad. Pero es porque no se enseña la palabra de Dios. Dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, tiempo y fuera de tiempo. Sí, esto es doctrina de la Biblia. Esto es doctrina de la Biblia que últimamente no se lo está haciendo. Se ha dejado de hacer. Se ha dejado de hacer. Pero es tiempo de ir a lo que la palabra dice. Esto está escrito en la palabra. ¿Sí? En el versículo 3, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que vendrán tiempos malos. Tiempos malos. Y es lo que estamos viviendo. Tiempos malos. Tiempos terribles. Terribles los tiempos que estamos viviendo. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Sí? Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias. Vendrán en estos tiempos malos falsos maestros que se amontonarán, maestros que van a enseñar cualquier cosa, pero que no está escrito en la Biblia. Cualquier cosa, dice, de sus propias concupiscencias o algo que ellos van a crear, ¿sí?, que no está escrito en la Biblia, y eso lo van a lanzar y la coger como algo que viene de Dios. Pero eso no viene de Dios, porque son maestros que están actuando, y se conforman a su propia concupiscencia. Concupiscencia quiere decir maldad, carnalidad. Entonces van a actuar de acuerdo no a lo que dice el Espíritu de Dios, sino a lo que cree su mente. Cualquier cosa que se le venga a la mente. Y eso es lo que estamos viendo, falsos maestros. Usted pudo haber visto antes de la pandemia en muchos lugares de concentración, ¿sí?, de iglesias, cómo la gente se amontona para escucharle a falsos maestros que le hacen caer, que les prometen, que le dicen profecías, que van a prosperar. No. Eso no me enseña la Biblia. Si yo quiero prosperar, yo tengo que ir a la palabra. Yo tengo que obedecer la palabra. Yo tengo que respetar la palabra. Si yo quiero prosperar, si yo quiero que Dios me prospere, yo tengo que obedecer lo que dice la palabra. Tengo que leer la palabra. Tengo que estudiar la palabra, obedecerla, predicarla. ¿Sí? No es cualquier cosa que me enseñan. No es cualquier cosa que a mi oído, como vamos a ver ya mismo, le gusta. Y hemos visto falsos maestros, cómo amontonan gente, ahora último, en los últimos 20 años especialmente, se tratan de hacer templos grandes para almacenar personas y meter cualquier tipo de enseñanza, ¿sí? Porque tanto al uno como al otro le conviene. Al uno le conviene que la gente venga, y a la gente le conviene que el que está al frente le enseñe lo que le gusta. Y eso no está bien, ¿sí? Maestros, ¿sí?, que se amontonarán para enseñar lo que la gente quiere escuchar. Que la gente tendrá comezón de oír. ¿Sí? El oído quiere escuchar cualquier cosa, pero no la palabra de Dios. No la palabra de Dios. ¿Sí? Comezón de oír. Falsas doctrinas. El otro día, para darle un ejemplo de lo que le estoy hablando, porque yo no solamente estoy en la iglesia, yo estoy en la calle. Yo voy a la calle, y es algo que el predicador tiene que ir a la calle. Tiene que salir de las cuatro paredes, tiene que salir de sus oficinas. Vaya a la calle, vaya a estar con las personas, vaya, busque a las personas. El otro día en un velorio de cristianos, el marido se murió una hermanita, y el esposo me dijo que orara por la muerta. Y yo le dije, yo no voy a hacer eso, porque no se ora por los muertos. Ya por los muertos no se ora por los vivos. Por los vivos se ora, para que se salven, no por los muertos. Me dijo que ponga la mano en la caja y que orara por la muerta. No, eso yo no voy a hacer. Y como no lo hice, me enteré de que pues estaba buscando otro pastor para que vaya a orar al cementerio por la muerta. Y esos son los cristianos de ahora. Un día fui a repartir tratados. Yo fui a repartir tratados al cementerio porque mucha gente se aglomera allí, porque era el día que el mundo le llama el Día de los Muertos. Los cristianos no celebramos eso. Los cristianos no celebramos Día de los Muertos. Los cristianos celebramos a Cristo, que es vida, y celebramos la vida que tenemos, pero no a los muertos. Pero yo aproveché el momento porque es un día donde se aglomera mucha gente. Y yo vi a cristianos que iban a visitar las tumbas. Y yo le decía, ¿usted qué va a hacer, estimado hermano? Voy a visitar a mi papá. ¿Cómo que va a visitar a mi papá? Si su papá ya no está allí. Usted no tiene que hacer eso. Usted lo que tiene que hacer en cualquier rato, no precisamente este día, es limpiar la tumba y eso es todo. Pero ¿cómo es que visitar la tumba? Ese tipo de creencia la gente la tiene. Y eso es lo que el oído quiere oír. Y eso es lo que quiere que se le enseñe. Y los falsos maestros, como quieren tener a la gente, porque la gente les da, entonces enseñan esto. Y cuando alguien le enseña lo contrario, uno es rechazado. Tengo que decir la verdad. Porque Cristo un día me llamará a mí a cuentas. Entonces la gente quiere ese tipo de maestros que le den ese tipo de enseñanzas paganas.
Y ahí está, ahí sí la gente abunda. Ahí la gente abunda, pero cuando se le enseña la palabra, ya son pocos, como los que están en este momento escuchando. Ojalá que se junten más. Ojalá que sean más personas que se conecten. Ojalá que sean más personas que reenvíen esto. Porque esto es palabra de Dios. Esto es palabra que está escrita en la Biblia. Entonces, dice la Biblia que se amontonarán maestros, falsos maestros, que están en muchas iglesias. Y ya no solamente en las iglesias de tipo paganos. Hay bastante en el medio evangélico que están enseñando mal. Yo he estado con muchas personas que tienen unas creencias extrañas, ¿sí? Hasta de ocultismo. Y eso no está bien. Eso no es correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay falsos maestros que están enseñando, no están en la Biblia, porque ellos ya se dieron cuenta que el rato que se ponen a enseñar la Biblia, la gente se les va. Entonces comienzan a enseñar cosas que a la gente le gusta escuchar. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo, dice que él tiene que predicar tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta, redarguye, con paciencia y doctrina, porque vendrán falsos maestros que se amontonarán. O sea, habrá bastantes falsos maestros. Es lo que estamos viendo ahora. Dice el versículo 4, ¿qué va a producir esta falsa enseñanza? Dice, se apartarán de la verdad. Se apartarán de la verdad. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que le estaba diciendo en antes. Hoy ya no hay palabra de Dios. Ahora hay psicología y parapsicología. Son los mentalistas, son los filósofos, son los políticos. Es el ocultismo que ha entrado. Sí, es eso que le gusta a la carne escuchar. Y eso no está bien, oiga. Sí, dice, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Fábula es un cuento de hadas, un cuento. Una vez le escuché a un pastor que dijo, a un seminarista, a alguien que se ha quemado supuestamente las pestañas, y dijo que Dios está lejos. Dios está lejos, dijo. Dios está lejos. Que Dios era una metáfora, dijo. No, Señor, Dios no está lejos. Dios no está lejos. El Espíritu Santo, que es Dios, está conmigo. El Espíritu Santo de Dios está en la iglesia, está aquí en este momento, está en su casa. Lo que tiene que hacer es orar a Dios, clamar a Dios por ayuda, porque el Espíritu Santo, que es Dios, está con nosotros. Pero es que la mente comienza a razonar y dice, es que a Dios no lo veo, pues. Entonces Dios tiene que estar lejos, allá, lejos, por allá, por una nebulosa. No, lo que pasa es que ya no se vive por fe. Ahora se quiere sentir como los científicos. Quieren tocar, quieren palpar, quieren medir, quieren comprobar. No, las cosas de Dios no se las comprueba. Las cosas de Dios son por fe, no es por vista. Entonces, dice, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. La palabra de Dios no es un cuento, la palabra de Dios es real. Se cumplirá, dijo Jesucristo. Cielo y tierra pasará. Mi palabra no va a pasar, dijo el Señor. No va a pasar. Se va a cumplir. El juicio vendrá. El juicio vendrá, mi amigo. Los actos de corrupción serán juzgados. No hay por qué ir a salir a manifestarle al gobierno, a tirarle piedras a los carros, a los vidrios, que no tienen la culpa. Dios va a juzgar, mi amigo. Dios va a juzgar los actos de corrupción. Va a juzgar los actos de corrupción un día. Si no es ahora, dentro de 100 años, dentro de 500 años, dentro de 1000 años. Pero nadie va a quedar impune. Porque el Dios que yo conozco y el Dios de la Biblia es un Dios justo. Es un Dios justo que le caracteriza la justicia. El versículo 5 le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo que haga el trabajo de evangelista. Haga el trabajo de evangelista. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista de tu ministerio. Sé tú sobrio en todo. O sea, trata de estar tranquilo. Y la verdad, que este trabajo de llevar la palabra es bastante complicado. Bastante complicado. Hay bastantes problemas. Bastantes problemas. Casi no me conecto en este momento. En la mañana, cuando tenía que predicar, yo no había dormido anoche, no dormí nada, ni un minuto dormí, no pude dormir.
pero así tuve que predicar. Por eso le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo: sé sobrio en todo, trata de mantener la calma, pero vas a tener que hacer, dice, el trabajo de evangelista. Soporta las aflicciones. Las aflicciones a la gente no le va a gustar. A la misma iglesia no le va a gustar que se le predique la palabra. No le va a gustar al esposo, no le va a gustar a la esposa, no le va a gustar a los hijos, no le va a gustar a los padres, no le va a gustar a los vecinos que se les predique. No le va a gustar. La semana pasada estuvimos predicando en vivo y en directo aquí afuera de mi casa. Pues los vecinos se metieron a las casas. No quieren saber nada de la palabra. Se metieron. Sí. Pero dice la Biblia: soporta las aflicciones, soporta los rechazos, porque vas a tener rechazos, dice la Biblia. La gente no te va a aplaudir. La gente no nos va a aplaudir. A los predicadores no nos va a aplaudir. No nos va a aplaudir. Esto no es camino de flores para el predicador. La gente está engañada. Comienza a envidiarle al predicador o al pastor porque no sabe de que ese señor tiene problemas. Ese señor ni duerme. Ese señor a lo mejor ni come. Ese señor tiene problemas en la casa. Tiene preocupaciones. Tiene el sistema nervioso, lo tiene de pronto alterado. Sí, tiene problemas de salud. Tiene problemas económicos. Pero dice el apóstol Pablo: soporta las aflicciones. Va a tener que soportar las aflicciones. Por eso aquí no entra psicología. Esto no es para sentirme bien. Esto no es para sentirme bien, mi hermano. Por favor, el evangelio no es para sentirme bien necesariamente. El que le diga que es para sentirse bien, cuidado que le está engañando. Yo pregunto, con este punto de si es que el evangelio es para sentirme bien. En la Biblia todos los profetas se sintieron bien. A los profetas de la antigüedad les caían a piedrazos. A Moisés le iban a romper la cabeza. A Noé nadie le hizo caso por 120 años que él predicó. David fue rechazado de chiquito. Tuvo que ir a pelear con ese grandote. Y cuando ya estaba cerca a ser rey, el rey Saúl le hizo la vida imposible. Le quería dar con la espada. Lo quería atravesar con una lanza en la pared. Los profetas la pasaron muy mal. Juan el Bautista vivía en el desierto. Juan el Bautista vivía en el desierto. Dice que comía langostas y miel. Solo. Seguramente vivió deprimido. ¿Quién ha dicho que el evangelio es para sentirme bien? ¿Dónde está eso en la Biblia? El mismo Jesucristo. Él fue discriminado desde niño, desde adolescente, joven. Cuando por su propia casa le llamaron loco, en su propia casa. Los discípulos lo abandonaron a Jesucristo. Jesucristo ahí está en la Biblia, en Juan 1:12, a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron, lo rechazaron, los judíos. Los judíos lo rechazaron, lo mandaron a la cruz, lo mataron. Y lo siguen rechazando, el pueblo judío lo sigue rechazando a Jesucristo. Entonces, ¿dónde está eso de que el evangelio es para sentirme bien? Cuidado, que eso es psicología. Cuidado, que esos son argumentos de Sigmund Freud. No es lo que dice Sigmund Freud. No es lo que dice un mentalista. Es lo que dice la Biblia, mi estimado hermano, mi estimado amigo. Es lo que Cristo dijo. Es lo que el apóstol Pablo dijo. Esto no es para sentirme bien. Es para obedecer la palabra. El sentirme bien, pero por supuesto, en un rato me voy a sentir bien. Es una añadidura. Pero aquí la Biblia me enseña que todas las personas que fueron actores, no mirones, sino actores, porque mucha gente quiere ser solamente mirar de lejos, padecieron. El apóstol Pablo, él padeció. A él lo latiguearon, lo metieron en la cárcel. Él cuando iba en barco se hundía el barco, andaba sin comer. Vaya a ver cómo murió el apóstol Pablo. Vaya a ver cómo murió el apóstol Pedro. Vaya a ver cómo murió Esteban apedreado. Vaya a ver cómo murió Jesucristo desnudo. No como las películas nos enseñan que estaba tapado. No, eso son las películas. Pero él murió desnudo, dice la Biblia. Él murió desnudo. Y la Biblia dice que fue como un maldito al madero, porque todo el que iba a un madero era un maldito. Y se hizo un maldito por el pecado suyo y mío. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo, dice: soporta las aflicciones, sopórtalas. Va a tener que soportar las aflicciones. Muchas veces
No queremos soportar las aflicciones. Mucha gente coge y se va de la iglesia. Yo he visto eso. Yo soy pastor. Mucha gente se me ha ido porque no soporta un agravio, no soporta un problemita, no soporta nada. Y se va. Es lo que pasa en los hogares, entre marido y mujer. Y ahora cualquier cosa y se van. O mejor dicho, ni se van porque ni se casan siquiera. Están solamente juntos. Y ahora ya ni se casan. Ya la palabra matrimonio ya es como ridícula. Sí, entonces, hoy este tiempo moderno es, siéntate bien, y si hay algún problema, sale corriendo. No, eso no me enseña la Biblia. Eso la Biblia no me enseña, mi hermano, mi amigo. No me enseña la palabra de Dios eso. Lo que la palabra de Dios me enseña es soporta las aflicciones. Y es que la Biblia dice que se nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio, no de cobardía. Dice, soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista, le dice al último en el versículo 5. Haz la obra de evangelista. Lleva la palabra, como decía al principio, tiempo y fuera de tiempo. Lleva la palabra. Lleva la palabra. No, es que se me van a burlar. Tienes que llevar la palabra. Es que la gente no quiere escuchar. Lleva la palabra. Haz la obra de evangelista. Yo recuerdo, yo viví los finales de los años 70, años 79, 80, por allí. Realmente la gente predicaba en los colectivos, en los buses, en los barrios, afuera. Así era antes. Ahora es raro, es muy raro el que predica afuera en la calle. Es muy raro. La gente se escondió en sus iglesias, se escondieron en sus templos. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio de Jesucristo. La comodidad no entra en el evangelio de Jesucristo, mi hermano, por favor. El confort no entra en el evangelio de Jesucristo. Más bien es lo contrario, son las aflicciones. Nada de pare de sufrir. Por ahí se inventaron el pare de sufrir. Eso no está en la Biblia, eso no está en la palabra. Esos son los falsos maestros que le enseñan a la gente que tiene que sufrir y tiene que hacer un poco de cosas. Sí, no. Haz la obra de evangelista. Dice, lleve la palabra a las personas que lo necesitan. Porque si la gente se muere sin reconocer que Jesucristo es el Señor y el Salvador de su vida, van a ir a parar al infierno. Eso es terrible. Por eso es la labor de la iglesia, o sea, de nosotros. La iglesia somos nosotros. Vaya y lleve la palabra. Lleve la palabra a las personas, a los alcohólicos, a los drogadictos, a las prostitutas. No, es que con esa gente no me llevo. Uy, que se ve feo. Mi estimado hermano y amigo, Dios nos dio la oportunidad a mi esposa y a mí de ir a un basurero, a ir a fundar una iglesia. Y ahí en el basurero de Durán, ahí formamos la iglesia para la gloria de Dios. Ahí en el basurero, ahí con los buitres, ahí con la basura, ahí estamos. Claro que hoy ha prosperado porque cuando viene la obra de Dios prospera. Pero al principio era el basurero de Durán. Ahí formamos la iglesia. Aquí no hay comodidad, no hay confort. El que le hable de confort y de pare de sufrir le está mintiendo. No le haga caso. Es lo que la Biblia dice. Dice, haz obra de evangelista. Cumple con tu ministerio. Cumple con tu labor. Cumplamos con nuestra labor, mi amigo, y no es solamente para el pastor, porque otra mentira de Satanás es que el pastor es el único que tiene que llevar la palabra. ¿Quién ha dicho eso? ¿De dónde salió eso? ¿Y quién inventó eso, que el pastor es el que tiene que llevar la palabra? Eso es mentira del diablo, oiga. Claro que el pastor tiene que llevarla, pero es la iglesia. Lo que se le llaman ovejas son las que tienen que parir nuevas ovejas. Son las que tienen que llevar la palabra a la gente. No encerrarse en sus casas, no encerrarse en sus iglesias, sino llevar la palabra. No porque vino la pandemia, la gente se encerró. Tiene que llevar la palabra. Tiene que llevar la palabra a donde está la necesidad. Allá esos sectores donde están las trabajadoras sexuales. Allá donde están los homosexuales. Allá donde están los drogadictos. Ahí hay que llevar la palabra. Allá a la África, a los misioneros. Allá donde es difícil entrar con la palabra, pues allá habrá que entrar. Los misioneros, las misioneras. ¿Sí? Entonces, la palabra hay que predicarla en todo momento. En todo momento. El evangelio de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, hay que llevarla, mi amigo. Hay que llevarla, mi hermano, porque la gente está perdida. La gente está perdida en sus delitos y pecados. Está perdida en sus está perdida en sus teorías, en sus cuentos. Está perdida. Pero la palabra de Dios es vida. Es vida y es
acepta a Jesucristo tiene vida eterna. Vamos a orar en este momento. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque con tu ayuda pude hacerlo, Señor. Con tu ayuda, bendito Dios, hemos podido estar juntamente con mis hermanos y con muchas personas del otro lado de la pantalla. Bendice tu palabra, Señor. Da salvación al que necesite salvación. Da vida eterna a las personas que necesitan vida eterna. Quita toda cosa mala de la mente, Señor. Toda cosa negativa de la mente, Padre. En el nombre de Jesús. Antes de retirarme, quiero hacer una oración pequeña de fe para toda persona que necesita salvación. No basta con ir a una iglesia. No basta con saber la Biblia. Hay que aceptar a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador. Yo quiero hacer una oración sencilla para toda persona que todavía no lo ha hecho. Todavía no lo ha hecho. Yo voy a hacer una oración y usted la puede repetir si es el deseo de su corazón, frase por frase. Diga así: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que estoy perdido o perdida. Te pido que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre bendita y que me hagas nueva persona. Dame salvación, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti el resto de mis días. Gracias, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración sencilla, pero de fe, usted pasa de muerte a vida. Y usted le pertenece a Dios. Acuérdese que las personas son creación de Dios, no hijas. Una persona es hijo o hija de Dios cuando se convierte a Jesucristo. Y Jesucristo es el medio para llegar al Padre, dice la Biblia. Yo no puedo llegar al Padre Dios directamente. Es a través de Jesucristo. Por eso tengo que aceptar a Jesucristo, pedirle perdón a Él, y yo automáticamente voy al Padre Dios y me convierto en su hijo. Si no, seré simplemente creación de Dios. Ha sido un gusto en este tiempo haber podido llevar la palabra del Señor en un momento un poco inusual, pero así dice la Biblia, tiempo y fuera de tiempo. Dios le bendiga, Dios le guarde, gracias por su atención. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día jueves a las 10, si es que Dios así lo permite. Si es que Cristo no ha venido por segunda vez, nos estaremos viendo el día jueves para tratar otro tema importante de lo que dice la Biblia. ¿Sí? Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos estamos viendo en otro momento. Bendiciones.